El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando empiezas a leer los 4 evangelios, el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te darás cuenta muy rápido que 1/3 de todo lo que el Señor hacía era librar de poderes diabólicos. Es interesante que el nombre de Jesucristo, Jesús en español, Jesus en inglés, Jesus en alemán, Jesús en griego, en hebreo es el nombre Yeshua, o mejor dicho, Yeshua, pero nosotros en la Biblia lo tenemos escrito en diminutivo como Yeshua. Y Yeshua significa salvación, pero literalmente significa el Señor libera, el Señor sana y el Señor salva. Si tú miras el ministerio de Jesucristo, fue justo lo que Él hizo. Él sanaba a los que estaban oprimidos por el diablo, como dice el apóstol Pedro en Hechos 10:38. Él sanaba a los enfermos, Él salvaba con su mensaje, su vida, su entrega, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Él salvaba. Pero también Él libraba de poderes diabólicos. En la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, en toda eternidad. Si Jesucristo es el mismo, porque Él resucitó entre los muertos, si Jesucristo es el mismo, hoy todavía hace lo mismo. Él no ha cambiado. Si leemos en la Biblia que Él libraba a las personas de los poderes diabólicos, si lo hizo, es porque hoy todavía lo hace. Si leemos en la Biblia que Él sanaba, es porque hoy todavía toda persona que esté enferma,
y le pida ayuda a Jesucristo, recibirá ayuda, sanidad y un milagro. Jesucristo no ha cambiado. El que ha cambiado en muchas partes somos nosotros cristianos. Predicamos honestamente, no es ni un predicar. Presentamos un cristianismo sin poder. No queremos hacerle a nadie daño. No queremos que nos llamen extremos. No queremos que nos den nombres raros. Por eso, pretendemos de no choquear a nadie. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Que Jesucristo no cambió. El que ha cambiado somos nosotros. Lo que antiguamente en la Biblia, en la palabra de Dios, y como dice Jesucristo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que antiguamente los apóstoles hacían a través del Espíritu Santo de Dios por el poder y la unción de echar demonios fuera, hoy muchas partes del cristianismo se creen más inteligentes que los apóstoles y lo intentan hacer todo con psicología y otras cosas. Que yo no digo que pueda ayudar en algún momento, claro, pero queridos, un problema espiritual se tiene que tratar espiritualmente. En una entrevista que en Alemania hace muchos años pude ver, de personas que tenían ataques epilépticos, hay un centro en Alemania, una clínica, que son especializados para ataques epilépticos. Y en esa entrevista, al doctor profesor, no creyente, para nada creyente, ni católico ni evangélico, le preguntaron sobre las terapias que hay, las formas como sanar ataques epilépticos, ¿de dónde vienen? Él explicó que en la medicina se han dado cuenta que son descargas eléctricas en el cerebro que provocan esos ataques epilépticos. Y entonces, el que hizo la entrevista, y no fue en cualquier programa, fue en uno de los programas más vistos en Alemania, para burlarse, el que hizo la entrevista dijo: pero usted sabe que antiguamente y en la Biblia decían que eso eran poderes diabólicos. Y me acuerdo la cara de ese profesor. Pasaron 5 segundos, pasaron 10 segundos, y le dijo: mire, le voy a decir una cosa. Yo no soy creyente. Yo no creo en lo que dice la Biblia, no tengo ninguna idea, ni la he leído, ni quiero leerla, dice. Yo no soy religioso, pero le voy a confesar una cosa. Al estar presente, cuando miles de personas han tenido un ataque epiléptico, le voy a confesar una cosa. Más de una vez me vino a la mente que podía ser un poder diabólico. Yo no creo en eso, dijo el hombre. No me comprenda mal. Yo no he dicho que lo es. Yo solo digo que de vez en cuando me vino a la mente, esto podía ser un poder diabólico. ¿Y sabes, querido oyente? Nosotros cristianos, cuando leemos la Biblia, leemos un libro sobrenatural. La Biblia es el único libro que hace una conexión entre lo visible y lo invisible. Tienes que saber una cosa, querido oyente, que todo lo que ves está conectado con lo que no ves. Hay una conexión muy estrecha entre el mundo visible
y el mundo invisible. ¿Sabes? Solo porque algo no se ve, no significa que no existe. Ondas radiales, las ondas de Wi-Fi o Wi-Fi, como se dice en español. El microondas, las ondas del microondas. Hay muchas cosas que no se ven, pero tú y yo conocemos el efecto. Y nosotros cristianos creemos en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Creemos en Dios el Padre, el eterno Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El creador del micro, del macrocosmos. El Padre Celestial, que envió al Mesías, a Jesucristo, a la tierra. Y creemos en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y tú y yo que creemos y leemos la Biblia, sabemos y conocemos la existencia de lo que la Biblia le llama demonios. No todos los días tienes un ataque demoníaco. No. No todos los días estarás bajo presión diabólica. No. Pero, ¿existen demonios? Sí. ¿De dónde vienen? Demonios son ex ángeles creados en el cielo que en un momento antes de la creación y de la formación del ser humano, en el mundo celestial hubo algo como una rebelión, un intento de un golpe de estado. Absurdo, pero fue un intento. ¿Qué pasó? Dios el Padre, en su orden, creó a los ángeles, serafines también, cherubim. Los cherubims tienen 2 alas, los serafines tienen 6 alas, y todos los otros ángeles no tienen alas. Pero en un momento antes de formar del barro de la tierra al primer hombre, Adán, hubo una rebelión en el cielo. Uno de los 3 grandes ángeles, uno se llama Gabriel, el otro en hebreo se llama Mijael, en español Miguel, y el otro, hoy le conocemos como uno de sus 27 nombres que tiene en la Biblia. En hebreo, Satanás. En arameo, Belzebub. En griego, Diabolos. Y en latín, Lucifer. Ese personaje, no sabemos cómo, pero la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que el dragón se llevó 1/3 de las estrellas. Hizo una rebelión, engañó a 1/3 de los ángeles, y Dios el Padre no tuvo otra que echarlos fuera del cielo. Los echó fuera de su autoridad, de su posición, de su función. Los echó fuera del cielo. Todos esos demonios cayeron sobre el único planeta que está con vida en todo el micro y el macrocosmos. Solo hay un planeta, que es el planeta Tierra. Y cayeron sobre este planeta millones y millones de ángeles que, al dejar el cielo, se convirtieron en demonios, que son espíritu, personas con personalidad, pero no tienen cuerpo. Los demonios son personas, hablan, ven, chillan, claman, oyen,
Y ellos fueron lanzados sobre la tierra. Y de repente, imagínate, hay un momento de silencio. Y Dios el Padre dice, hagamos al ser humano semejante a nuestra semejanza. Allá está la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios el Padre creó al ser humano, lo creó primero en el Espíritu. Dios primero creó al ser humano y luego lo formó. Primero Dios el Padre hizo una creación. Luego, en Génesis 2, Él formó el cuerpo. Y cuando ese cuerpo de barro estaba terminado, Dios el Padre lo llenó con ruaj. Le sopló vida. Y ese ser humano ahora era un cuerpo en dentro el espíritu y el alma. Cuando los demonios ven que Dios el Padre, de Él salió algo, se metió en ese cuerpo, que era la vida de Dios, se metió en ese cuerpo, porque toda la creación, sean las ballenas, los pájaros, las jirafas, toda la fauna tenía vida, pero solo ese trozo de barro, en hebreo Adamá, que significa barro rojo, de ahí viene el nombre Adán, solo a ese trozo barro Dios le dio ruaj, espíritu, y aliento, alma. Cuando los demonios vieron que Dios el Padre, de Él salió el ruaj de Dios, todos los demonios se fijaron, junto con su jefe Satanás, a esa persona. Ya que no le podían hacer daño a Dios, concentraron todo el ataque sobre ese trozo de barro. Ya que no le podían hacer daño al Padre, lo hicieron indirectamente, metiéndose con lo que Dios ama. Vino lo que vino, la caída del ser humano. Al caer el hombre en el pecado, cayó en las manos de Satanás. Pero Dios el Padre había prometido que iba a enviar una solución. La solución era una semilla. Imagínate, una semilla. Le dijo a la mujer, tu semilla. Es interesante, tu semilla. Aunque el hombre siempre lleva la semilla, no la mujer. Attention, please. Tu semilla le aplastará la cabeza a la serpiente. Luego Dios el Padre encontró a un hombre de fe y lo convirtió en la semilla de la fe, Abraham. Abraham se convirtió en la semilla de fe. Su hijo Isaac transportó la semilla. Su nieto Jacob multiplicó la semilla. Y a través de la tribu de Judá vino la semilla, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando vino Jesucristo a la tierra, el apóstol Juan, sobre el año 90-95 detrás de Cristo, nos dice muy bien para qué vino. Para destruir las obras del diablo. La primera venida de Jesucristo era la destrucción de las cadenas
de las obras de Satanás. La próxima vez que Él venga, porque Jesucristo en algún momento regresará, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Cuando Él venga, es interesante que todo ojo le verá. Un poco que yo no sé cómo lo hará, porque si vives en Australia, no puedes ver las mismas estrellas que yo vi esta noche, porque está a la otra parte de la bola del planeta. Por eso será interesante saber, todo ojo le verá. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Interesante. Y cuando regrese Jesucristo la segunda vez, es el fin total de todos los demonios, de Satanás y de su reino. Es el juicio final. Porque Dios el Padre, Él no va a juzgar a nadie. Todo el juicio, según la promesa que Él dio en el profeta Daniel capítulo 7, versículo 22 y versículo 26, todo el juicio se lo dio al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Según Juan, el Padre, capítulo 5, dice, el Padre no juzga a nadie, sino todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra a Jesucristo, no honra a Dios. El que no acepta que Jesucristo es el único Hijo de Dios, que luego, por su muerte y su resurrección, se multiplicó en nosotros. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La vida eterna está en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él creció, Él nació en Belén, en español, Betlehem, como dice en hebreo, y Betlehem en arameo. Luego, Él creció en Nazaret. Y de Nazaret, luego Él cambió a un pueblo pequeño llamado Cafarnaúm, la casa del profeta Nahum. Nahum, junto con Jonás, son los únicos dos libros en hebreo que terminan con una pregunta. En el Antiguo Testamento, en hebreo, literalmente. Y Jesucristo vino a Cafarnaúm, que nosotros le conocemos como Capernaum. Llega a una sinagoga y la sinagoga estaba llena. ¿Cuántos endemoniados había en la sinagoga? Uno. Allí aprendemos que no todos están endemoniados. No todo ser humano tiene un demonio. ¿Hay algunos que tienen demonios? Sí, sin duda. Pero no todos tienen poderes diabólicos. ¿Que todos viven bajo el pecado? Claro. Hasta que viene Jesucristo, les perdona y empiezan a vivir bajo la gracia. Pero no todos están endemoniados. ¿Hay personas que están endemoniados? Sí. Que por alguna forma los demonios recibieron acceso, entrada, invitación a esa persona. Puede ser por un pecado de hechicería, brujería, horóscopo. Puede ser por un pecado de perversidad sexual. Puede ser por la falta de perdón. Hay muchas formas como un demonio, o mayormente son varios demonios, tienen acceso a una persona. Puede ser una maldición, puede ser muchas razones. Pero en el momento que tú
dices sí a Jesucristo, eres desarraigado del reino de Satanás y eres plantado de nuevo en el reino de los cielos. Imagínate que tú eres como un árbol. Te desarraigan y te plantan de nuevo en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el reino de los cielos? Es el reino de la resurrección. Ahí los demonios, las maldiciones, los poderes diabólicos no tienen acceso. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él demostró el poder que Él tenía. Es gracioso que aquí en Marcos capítulo 1, la gente dijo, este no es como los escribas, porque este tiene doctrina y tiene poder. Yo conozco mucha gente que tiene la supuesta sana doctrina, pero no tiene ningún poder. El poder de la doctrina viene por la obediencia. Hay personas que están tan preocupados de tener la sana doctrina y no tienen ningún poder. Jamás han podido reprender a los demonios, porque los demonios, ellos temen a personas que llevan en su cara, en su corazón, en su vida, el reflejo de la presencia de Dios. Es interesante que los panes que se ponían en el tabernáculo de Moisés, allí en el desierto y en el templo de Jerusalén, esos panes que cada semana se cambiaban, esos panes que David, cuando estaba huyendo de Saúl, en 1 Samuel capítulo 21, los panes de la preposición, esa palabra panes de la preposición en hebreo significa los panes de su rostro. Los panes se hacían frescamente y se ponían tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que los panes, la presencia de Dios, el rostro de Dios se imprimía espiritualmente hablando sobre esos panes. Quédate bastante tiempo en su presencia para que su imagen se imprime sobre ti. Los panes de la preposición son los panes que llevan su rostro. El pan, la palabra que lleva su rostro. Los demonios tienen un miedo impresionante a la palabra de Dios. Es interesante, gracioso, que Jesucristo primero, Él demostró el poder del reino de Dios en su propia vida. Luego, en Lucas capítulo 9, versículo 1-2, le dio a 12 apóstoles la autoridad. Y luego en Lucas capítulo 10, versículo 1, a otros 70. Y luego en Marcos capítulo 16, versículo 17, a todo creyente. Parece que Jesucristo lo probó de alguna forma, que Él lo sabía sin duda, pero Él quería saber si su autoridad funcionaba con los 70, y funcionó. Cuando funcionó con los 70, lo intentó con 70. Cuando se dio cuenta que los 70 funcionó, dijo, pues ahora se lo puedo dar a todo creyente. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Pero entre nosotros cristianos hay dos extremos. Hay cristianos de ciertas denominaciones que no creen para nada que los poderes diabólicos existen y que guían, actúan, envenenan personas. Luego existe otro extremo. El otro extremo es que hay personas y denominaciones que detrás de cada problema ven un demonio.
El ignorar los demonios es un problema, es un extremo, y detrás de cada problema ver un demonio también es extremo. ¿Existen demonios? Sí. ¿Detrás de cada problema? No. No. Obedece una cosa. Los demonios tienen envidia de nuestra maldad. Déjame explicarte una cosa. La Biblia en ningún sitio dice que los demonios son la fuente de la maldad. Pero sí, en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7, dice Jesucristo, del corazón del ser humano salen los malos pensamientos y las malas palabras. Yo personalmente creo que los demonios tienen envidia del ser humano. Tan malo el ser humano que le da envidia al diablo. ¿Sabéis por qué? Porque solo el ser humano, malo como es, también puede ser bueno en algún momento, como dice Jesucristo en Lucas 11, versículo 13. Vosotros siendo malos, saber dar buenas cosas a vuestros hijos. Yo estoy seguro que los demonios nos tienen una envidia que revientan. Porque ellos son ángeles caídos, pero nosotros tenemos por rato. Hasta que vienes a vivir bajo la gracia. Y tenemos que saber que existen esos dos extremos. Pregunta, ¿todos los días somos atacados? No. ¿Todos los días somos oprimidos? No. ¿Podemos tener preocupaciones todos los días? Claro. Cada día tiene su preocupación. Pero no todos los días tiene su demonio. Mayormente, un cristiano siente ataques diabólicos cuando está delante de una bendición. Una bendición está casi por venir. Una puerta casi se abre. Una bendición casi viene. En el último momento hay tanta presión. La presión diabólica, ataques, es la confirmación que vas por buen camino. Es normal. Si tú eres una persona cristiana que quieres leer la Biblia, ¿nunca te has dado cuenta cuántas veces te viene un sueño cuando quieres leer la Biblia? Come on, guys. ¿A que sí? ¿Cuántas veces? Pero eso no te pasa cuando quieres ver Netflix o HBO o Amazon Prime o lo que quieras. Pero es interesante, en el momento que abres la Biblia, tu propia carne se opone a eso. ¿Por qué? Porque los demonios temen el sonido de la palabra. Es impresionante el poder de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra en voz alta. En el Evangelio del Señor Jesucristo, capítulo 8, versículo 16, dice, y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados. Imagínate, de noche, una manada de endemoniados. Imagínate qué atmósfera, qué temor. Pedro, Juan, todos los otros tenían que estar atemorizados. Imagínate, de noche, todo rodeado de endemoniados. Y oye lo que dice la Biblia, y con la palabra los echó fuera. Interesante, con la palabra los echó fuera. ¿Sabes? Hay un poder impresionante en la palabra de Dios. Cuando en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, Satanás personalmente se acerca a Jesucristo, ¿con qué Jesucristo le reprendió al diablo? ¿Con qué se defendió? Diciendo esto, escrito está. Querido oyente, mire, o el pecado le quiere separar de la Biblia, o la Biblia te va a separar del pecado, una de las dos cosas. Y quiero que sepas que los demonios se pueden echar fuera. Algunas veces los demonios salen
por un momento muy especial bajo la unción del Espíritu Santo. Eso se llama liberación. Puede ser así, pero algunas veces, y de experiencia, a lo largo de los años, me he dado cuenta que la mayoría de los demonios se alejan de una persona cuando la persona cambia. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, que si permanecéis en mi palabra, reconoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. ¿Sabes? Los demonios necesitan algo donde se pueden sujetar en tu vida. Alguna forma de estilo de vida, alguna costumbre. Pero ahora viene la cosa. Cuando una persona vive con el Señor, poco a poco, como dice segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10, el que nos hizo libre, el que nos está librando y el que nos hará libre. Poco a poco, el Espíritu Santo hace una obra en tu carácter, en tu personalidad, y contra más su obra avanza, más y más, muchas veces serás libre. Una hermana me preguntó un día, pastor, ¿usted cree que un cristiano puede tener demonios? Y yo le dije a la hermana, desde que te conozco a ti, sí. Porque tenéis que saber una cosa, querido oyente. Quiero que estés atentamente, attention please, lo que voy a decir ahora. Porque siempre viene esa pregunta. ¿Puede estar un cristiano endemoniado? Atención, oíme. Por favor, atención. No confundas lo que es poseído por estar endemoniado. La palabra poseído significa que los demonios tienen control total sobre tu vida. Eso es imposible si eres un verdadero cristiano. Imposible. Porque el Espíritu Santo está contigo y no lo va a permitir. Pero, atención, ladies and gentlemen, por favor, atención. Estar poseído no es lo mismo que estar endemoniado. Déjame explicarte. Cuando nosotros decimos en español está endemoniado, pensamos que los demonios tienen poder total sobre la persona, pero no es así. La palabra daimonizomai, que los filósofos griegos conocían también. Los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, todos los otros grandes filósofos, ellos sabían de la existencia de demonios. Y en sus escrituras también ellos tenían o mencionaban a los demonios y le llamaban demonizo. Y significa literalmente en griego lo que me acompañan, lo que me visitan y lo que me inspiran. Estar poseído, el que estaba poseído completamente era el gadareno. Mateo 9, Marcos 5, Lucas 8. Eso es estar poseído. Marcos 1. Eso es estar poseído. Pero endemoniado es otra cosa. Marcos 9. Un hombre trae a su hijo y dice, y a donde quiera le toma, le visita. Un poseído es una persona continuamente poseída de demonios, pero un endemoniado es una persona que puede ser completamente normal, porque el campo, la puerta, el lugar donde más los demonios atacan es esto. Quiero que estés atento. Son los sentimientos y los pensamientos. Ellos envenenan tus pensamientos para que tus pensamientos te frustren en tus sentimientos. Los demonios son personas, espíritu, que visitan a uno.
Acompañan. Un endemoniado, un poseído, siempre está poseído. Pero un endemoniado es una persona que es normal. Pero, como nosotros decimos en español, de vez en cuando se le va la pinza. En un momento es un ángel y en el próximo momento no lo reconoces porque cambia de personalidad. Hay personas que son gente lindísima de lunes a viernes. Son gente responsable en su familia, en su trabajo, pero los viernes es como si viene una nube oscura sobre ellos y cambian de personalidad. Yo he conocido bastantes personas así, que cambian completamente de voz. Yo he visto personas cambiar el color de los ojos. Really, absoluto. Era impresionante. Porque los demonios no es como un poseído. Un poseído todo el tiempo está poseído, pero un endemoniado puede ser una persona normal. Pero de repente tú te das cuenta aquí qué pasa. Es un ejército de demonios que le está visitando. Y quiero que sepas, si en la vida quieres avanzar, tienes que aprender ciertas lecciones. Por ejemplo, a perdonar. Si no perdonas, las puertas están abiertas. Tienes que vencer el rencor, creo que se dice en español. Que te enfades es una cosa, pero que te amargues es otra. Aprende a levantarte de nuevo. Aprende que hay momentos donde uno sufre, persevera. Y hay momentos donde tienes que meterte cara a cara con esos demonios. Querido, no temas. Jesucristo te dio el poder. Él te dio la autoridad para reprender esos poderes diabólicos. Yo personalmente no creo que existe el ministerio de intercesión, porque eso lo tienen que hacer todos los cristianos, y tampoco existe el ministerio de liberación. Eso lo tienen que hacer todos los cristianos. Para poder reprender los demonios, tienes que saber primero quién es Jesucristo. Eso es lo más importante. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Y luego tienes que saber, segundo, quién eres tú en Cristo. Y tienes que saber quién es la verdadera iglesia de Jesucristo. No como algunos dicen, mi iglesia es verdadera, la otra no. No, eso, el que dice eso vive en una secta, no en una iglesia. Jesucristo solo tiene una iglesia. Y tienes que saber cuáles son las armas contra los poderes diabólicos. Y que tienes que saber cómo enfrentarte a esos poderes demoníacos. Tienes que saber que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Querido, no temas. Si tú ves un poder diabólico, algo en la vida de tu hijo, tu hija, tu esposo, tu entorno, te doy un consejo. No hables con la persona porque lo haces peor. Lo haces peor. Vete a tu lugar de oración y gana la batalla en la oración. Y ponte firme en el nombre de Jesús. Lee la Biblia en voz alta y tienes que atar esos poderes diabólicos. Pastor, tengo que ayunar. Quiero decirte que el ayuno no echa a los demonios fuera. El ayuno solo echa la incredulidad fuera. Los demonios no comprenden nada de la carne. Ellos son espíritu, ellos no tienen cuerpo. Por eso a ellos no les afecta. Lo que pasa en el ayuno es esto. Te está hablando un hombre con un estilo de ayuno, estilo de vida de ayuno. Sea un día, 3 días, una semana, 3 semanas y hasta 42 días y 42 noches. Hemos estado ayunando en un tiro. Yo digo verdaderos ayunos, no de esto de Daniel, que se meten 7 kilos de zanahorias cada día y luego dice que están un ramadán. Eso no es un ayuno, come on. I mean real ayuno, verdadero ayuno.
Cuando uno ayuna como Dios manda. Todo lo otro son excusas. Hago el ayuno de frutas, come on. Puede ser que el Señor a uno se lo diga. Pero yo de experiencia te digo una cosa. El ayuno no vence los demonios. El ayuno vence tu carne y tu incredulidad. Y cuando estás libre de eso, no devil, no demon puede resistirte. Y si quieres cambiar aún la vida de una persona, y quiero decirte, oración no es manipulación. Ten cuidado que la oración no sea una manipulación, porque Dios el Padre no va a oír esas oraciones. Pero cuando tú ves que una persona está bajo mala influencia, y esa es la palabra, daimonizomae. ¿Quién de nosotros no conoce a cristianos que son normal? Y de repente dicen unas barbaridades y se comportan un poco raro. Ah, no, pastor, mire, usted tiene que saber que sus padres, que él en la niñez, shut up your face, come on, calla. Shut up. Puede ser que eso provoque. Pero si quieres cambiar la situación, queridos cristianos, por favor, mire, de todo corazón. Os digo de con la mano al corazón. Jesucristo es el mismo. Y si Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo y Dios el Padre también. Pero ¿sabes quién no es el mismo? Nosotros. Yo he conocido iglesias, denominaciones, que la primera generación de cristianos aquí en España no sabía ni leer, pero había el poder de Dios, estaba ahí. Había milagros, paralíticos sanados, literalmente gente endemoniada era librado. Hoy no. Han perdido el poder de Dios, porque tienen la sana doctrina, lo que ellos se creen, pero han perdido el poder. Los demonios no salen con doctrina. Estás equivocado. Porque dice Marcos 1, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, perdona, no es esto. Es alguien. No es algo, es alguien. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y querido oyente, si eres un cristiano que quiere avanzar, yo te prometo que vas a tener ataques diabólicos. Te lo prometo, no porque soy el diablo. No. Eso es the daily business. Es normal. Siempre que tú quieres avanzar, tienes que ganarte el terreno. En el nombre de Jesús. Ponte la armadura de Dios. Tienes que orar ofensivamente. Decirle, en el nombre de Jesús, ese poder diabólico detrás de mi esposo, yo ato en el nombre de Jesús al hombre fuerte detrás de mi esposo. A tu esposo, trátalo bien. Hazle un arroz con pollo. Trátalo bien. Pero a esos demonios, átalo en el nombre de Jesús. Dile, en el nombre de Jesús. Es el poderoso nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo. Es el poderoso nombre de Jesucristo. Eso es cuando tú oras individualmente en casa. Oras, atas. Padre, te doy las gracias que tú me has dado la autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo poder diabólico que se ha enfrentado a mí. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte. Le cierro la boca y le digo como mi Señor Jesucristo, calla, emudece. Y le ordeno a todo poder diabólico, aléjate de mi hijo, aléjate de mi familia. Eso es cuando estás individualmente. Padre, yo proclamo la sangre de Jesucristo, el poder del reino de los cielos. Padre, venga tu reino. Padre, yo arrebato el reino de los cielos sobre mi esposo, mi hija. Arrebato reino. Yo proclamo la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, destruyo todo poder diabólico. Ninguna arma forjada contra mí y mi casa prosperará. Eso es cuando estás solo orando por una persona. Pero cuando la iglesia va a la guerra,
¿Sabes cuál tenía que ser el primer sonido de la iglesia? Alabanza y adoración. Alabanza verdadera. Alabanza que tiene y contiene textos de la Biblia. Porque muchas veces oye la alabanza, algunos textos no sabes si es Julio Iglesias el que está cantando o es la iglesia de Jesucristo. Hay textos en alabanza que no tienen ningún poder, por el amor de Dios. No tienen fuerza, no tienen proclamación. Queridos, en el nombre de Jesús hay un poder en adoración y alabanza. Yo he estado en lugares, en Hungría, por ejemplo, en la iglesia de Sándor Nemes, con 70.000 miembros, en un culto con 20.000 miembros, yo estuve 3 veces invitado. Durante la alabanza, la gente se estaba librando de poderes diabólicos. Era impresionante. Impresionante. La alabanza tiene un poder tremendo. La proclamación, la adoración, la congregación, la comunión de los hermanos, todo eso ayuda. Sigue orando. Si conoces a alguien que está bajo influencia diabólica, tranquilo, ata el hombre fuerte. Y otra cosa, el que te diga que él hace una oración y todo se soluciona es un mentiroso, un charlatán. Yo conozco gente que vende oraciones. Oraciones por dinero provocan lo contrario, bien más demonios. Porque la motivación es falsa. Por gracia habéis recibido, dijo Jesucristo. En Mateo capítulo 10, por gracia habéis recibido y por gracia tenéis que darlo. Lo dice el Señor. Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera los demonios. De gracia recibisteis, date gracia. Queridos, por favor, todos nosotros tenemos presión, todos nosotros tenemos ataques. Come on, esto es normal. Tener ataques es normal. Es el daily business, como dice el inglés. Una iglesia buena siempre será atacada. Las iglesias que no tienen fuerza, que no mueven nada, esa iglesia ni los demonios se acercan porque le da una depresión. Los lobos, quiero decirte, solo se acercan a iglesias donde hay corderos. Por eso una iglesia sana siempre será atacada. Pero tranquilo. Por eso el encuentro más importante de la iglesia es el día de oración, como nosotros en Pasión por Cristo tenemos. Todos los miércoles a las 8 de la tarde y todos los miércoles a las 7 de la tarde y los viernes a las 7 de la tarde, la pastora Victoria guía un grupo de guerra, atando al hombre fuerte, orando por las familias, para que las familias cambien. Y los miércoles a las 8 de la tarde, yo personalmente oro con toda la iglesia. Y hay cientos de personas orando, proclamando el reino de Dios, glorificando el poderoso nombre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, la palabra de Jesucristo.